Muy buenos días, queridos hermanos. Pues ya es jueves 22 de mayo, estamos avanzando en esta quinta semana de Pascua y lo hacemos pues con mucho gusto. Yo les saludo con mucho afecto y cariño aquí desde su Rincón del Diácono en Monterrey, Nuevo León, México. Y desde aquí me uno con ustedes en cualquier lugar del mundo en el que me estén escuchando, cualquier lugar de nuestra República Mexicana o aquí de la zona metropolitana de Monterrey. Les doy un fuerte abrazo con mucho cariño en este jueves 22 de mayo. Y pues bueno, nuestra meta al estar aquí reunidos no es socializar, nuestra meta al estar aquí reunidos es crecer en el amor de Dios. Y para eso vamos a meditar la primera lectura, que es una continuación de lo que ya hemos visto, del Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos del 7 al 21. Primero nos ponen en el contexto. Lo primero que dice es, recordando lo que pasó el día de ayer. Dice, después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión. O sea, recordemos, ese es el contexto de este pasaje de hoy, que había dos grupos, unos de los judíos cristianos, de los judíos convertidos al cristianismo, que defendían que todas las personas que se adhirieran al cristianismo tenían que circuncidarse, porque sentían que eran una rama de la ley judía. Y el otro grupo de Pablo y Bernabé, que decían que no era necesario. Entonces ellos muy acertadamente deciden proveer para lo necesario por el viaje y mandan a Pablo y a Bernabé hacia Jerusalén a hablar con la jerarquía de la iglesia, con el Papa y los obispos, o sea, con Pedro y los demás. Entonces, y aquí viene cómo se celebra el concilio de Jerusalén, el primer concilio, y empieza primero Pedro como Papa, toma la palabra y les recuerda su experiencia en Cesarea, les recuerda cómo cuando él entra a la casa de un soldado romano, cómo el Espíritu Santo se posa sobre todos ellos. Y él les dice, ¿cómo vamos a nosotros negarle algo que el Espíritu Santo mismo los ha llevado? O sea, el discurso de Pedro es importante porque les hace ver esa experiencia que él vivió. Y luego viene la aportación de Pablo y Bernabé, o sea, porque habla el Papa, pero también hablan los obispos o los cardenales, según sea el caso, en el momento presente. En aquel momento, pues eran las personas que estaban empezando como cabezas de la iglesia. Y entonces viene la aportación de Pablo y Bernabé, que ellos hablan de los señales y prodigios que Dios ha hecho a través de ellos entre los paganos y cómo muchos paganos se iban convirtiendo a esta nueva fe cristiana. Y esto pues los iba iluminando y llenando de alegría. Y luego viene ya la intervención de Santiago. Santiago apoya a Pedro y lo apoya incluso basándose en las escrituras. Dice, hermanos, Pedro nos ha referido cómo por primera vez se dignó Dios escoger entre los paganos un pueblo que fuera suyo. Esto concuerda con las palabras de los profetas, porque está escrito. Y les empieza a decir, o sea, Santiago apoya a Pedro y se basa en la escritura. Pero luego también hace ya lo que, esa es su primera intervención es de ese tipo, pero luego ya Dios lo ilumina para que vaya dando ya lo que va a ser la solución de este concilio. Él les habla de cuál debe ser la característica lo que sí debe cumplir un cristiano más allá de la circuncisión. Por eso dice, por lo cual, yo juzgo que no se debe molestar a los paganos que se convierten a Dios. Basta con prescribirles que se abstengan de la fornicación, de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Entonces, fíjense cómo Santiago ya empieza a decirles, lo que importa no es el simple cumplimiento de un rito, lo que importa es nuestro comportamiento basado en esa fe que estamos abrazando. Entonces, ya mañana nos va a dar la conclusión teológica de este primer concilio de Jerusalén, pero podemos adelantar que todos se llenaron de alegría, como dice en Hechos 15:31. O sea, la palabra de Dios y siempre trae alegría. Y eso lo vemos también en el Evangelio de hoy de San Juan, capítulo 15, 9 al 11. Fíjense, son 3 versículos y muy cortitos, por eso los voy a leer todo este pasaje de hoy. A diferencia de otras veces que les pido que ustedes lo lean todo y yo pues nomás voy leyendo las partes que vamos a interpretar.
Pero hoy es un pasaje corto, pero llenísimo de fe. De hecho, ese es el primer punto de reflexión. Es un pasaje pequeño, pero lleno de luz para nuestra vida diaria. Fíjense, dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Fíjense cómo ayer decíamos que el verbo permanecer se mencionaba 7 veces y decíamos que no era casualidad porque el número 7 significa plenitud. Y hoy el número de permanecer se permanece 3 veces y el 3 veces es lo auténtico, lo verdadero. Se necesitan 2 o 3 testigos para poder que algo sea verdadero y hoy 3 veces viene el verbo permanecer. Entonces, lo primero, vemos cómo la palabra de Dios siempre es rica, aún y que sea unos pocos versículos. Aquí son 3 pequeños versículos, pero llenos de luz para nuestra vida diaria, sobre todo, no solamente para nuestro entendimiento. Porque incluso esos breves versículos, esos 3 versículos se podrían resumir en 3 palabras: amor, obediencia y alegría. Ahí se resumiría todo esto que viene en estos versículos. Se fijan, tan corto y tan profundo. Porque el tercer punto de la reflexión es que Dios se definió a sí mismo como amor. Dios es amor, dice la Sagrada Escritura, dice el apóstol San Juan. Pero se es definido como amor expresado en palabras. O sea, el amor solo se expresa en palabras, pero la misma palabra después lo demuestra en hechos. Aquí en este caso, que Dios es amor, se expresa en un hecho también, que es el dar a su Hijo por la vida de nosotros, como dice Juan 3:16, pero es expresado también en palabras, porque Cristo trae las palabras que ha escuchado de su Padre. Por eso el cuarto punto de reflexión es que veamos cuál es el mandamiento fundamental de la fe cristiana. El mandamiento fundamental de la fe cristiana es amor a Dios y amor al prójimo. Y es amor a Dios y amor al prójimo de palabra y de obra, no solamente expresado en palabras. Porque Cristo es, por eso decíamos que amor, obediencia y alegría, porque Cristo, que es el que trae, es el sacramento de Dios, del Padre, porque es el que nos hace visible el rostro misericordioso del Padre. Cristo amó a Dios, nos presenta esas 2 cosas de amar a Dios y al prójimo. Amó a Dios en una obediencia, e incluso una obediencia hasta el extremo, hasta dar su vida por nosotros, que esa es el amor a Dios y al prójimo. El amor a Dios es la obediencia al Padre y el amor al prójimo es la entrega de su vida por nosotros. Ahí está plasmado cómo en ellos, el Padre y en el Hijo, se cumple esto que dice el Deuteronomio y el Levítico, del amar a Dios y amor al prójimo. Claro, en el caso de Dios, cuando Jesucristo dice un nuevo mandamiento, es porque ya no queda tan sencillo como lo decía el Deuteronomio y el Levítico, amar a Dios y amar al prójimo, sino que ahora el modelo del amor al prójimo y el amor a Dios debe de ser como Cristo amó a Dios y como Cristo amó al prójimo. Cristo amó a Dios al grado de una obediencia extrema y amó al prójimo al modo de un sacrificio extremo. Nosotros estamos dispuestos a eso. Entonces, ahora, y si lo hacemos, bueno, ¿yo qué les puedo decir? El premio, la meta por esa obediencia a Dios y al prójimo es sublime, porque obviamente por un lado es el reino de los cielos, es la salvación, pero por otro lado, porque eso lo podemos empezar a vivir desde ahorita. O sea, el fruto del resultado de sentirse amado y correspondiendo al amor es la alegría. Eso lo dice Jesucristo, dice, les he dicho esto para que en mi alegría, fíjense, aquí también está diferente como cuando dijo la paz les dejo, mi paz les dio. Ahora dice también para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. La alegría que nos da el mundo es una alegría pasajera. La alegría que nos da Jesús es una alegría plena porque se eleva al rango de felicidad. La felicidad solamente se encuentra en Cristo Jesús. Claro, la alegría alcanzará su plenitud en el reino de los cielos, porque allá estaremos ya con Él, viéndolo su rostro, porque allá ya no va a haber dolor, sufrimiento,
porque allá todo va a ser plenitud, pero debemos empezar a mostrarla desde ahora. Por eso decía Santa Teresa, una monja triste es una triste monja. San Juan de la Cruz también hablaba de que la alegría debe ser un símbolo de que somos cristianos. Un monje triste es un triste monje, decía también San Juan de la Cruz. Entonces, hoy, mis hermanos, quisiera que tanto lo que leímos en la primera lectura de lo importante de la importancia de la salvación en la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y que el ir a misa no te va a salvar, el confesarte no te va a salvar, el comulgar no te va a salvar. Sí, eso te va a llevar a la salvación, sí, y solo sí, todo eso lo llevas a tu vida diaria. Porque no me malinterprete, no quiero decir que ya no vayan a misa. Por supuesto, es un mandamiento de la ley de Dios, ir a oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Yo no voy a decir que ya no se confiesen, porque por supuesto es un sacramento que Cristo dejó para que fuera instrumento de nuestra salvación. Pero no basta solamente el cumplimiento, por eso se dejó también la circuncisión, era un simple rito. La fe cristiana es la fe en que nuestra salvación es por la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y que nosotros tenemos que seguir ese camino de Jesús, y ese camino incluye la cruz. Por eso Jesucristo les dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que cumple la voluntad de mi Padre, aquel que permanece en mí, porque él permanece en mí, yo permanezco en él, y mi Padre y yo haremos en él nuestra morada. Sigamos caminando, mis hermanos. Es hermosa la palabra de Dios. Yo no me canso de predicarla. Ay de mí si no predico el evangelio, dice San Pablo. Pero sobre todo porque, como les he dicho, yo predico primero también para mí. Yo no puedo hablarles de algo que a mí no me conste, de algo que yo no crea. Y si yo les hablo de ese Dios que te levanta de cuando estás caído, es porque a mí me ha levantado. Si te hablo de ese Dios que te da la paz aún en medio de la tribulación, es porque yo he padecido muchas situaciones de enfermedad o cuestiones duras, y que sin embargo Jesucristo me ha mantenido la paz en mi corazón. Le he fallado mucho al Señor, y estoy en ese proceso junto con ustedes como dice San Pablo, no he cumplido la meta, no soy todavía esa versión que Dios quiere para mí, pero estoy en proceso. Estamos en proceso, y mientras nos encuentre la muerte en ese proceso, ya la hicimos, porque mínimo vamos a alcanzar el purgatorio. Pero si la muerte te encuentra truncando el proceso y viviendo en el pecado mortal, pues cuidado, porque recuerda que Dios es misericordia en este mundo, pero el día del juicio final, pues es la justicia de Dios. Y ahora sí, como dicen, que Dios nos agarre confesados. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, trabajos, escuelas, y permanezca para siempre. Que tengas un día lleno del amor de Dios, y recuerda, Dios te ama y quiere que seas feliz. Te mando un fuerte abrazo.